Continuamos aquí en Síntesis. En este momento recibimos al licenciado Eiromi Castro, quien es economista, asesor de prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Cada lunes nos acompaña aquí en esta sección que es muy seguida porque el tema del lavado de activos es un tema que ha ganado mucho espacio en la República Dominicana. La gente cada día más se interesa por situaciones que le ocurren. Recientemente vi una persona que fue a comprar un vehículo y de momento le dijeron, un momento, ¿de dónde viene ese dinero? Y la persona entendía que era una acción directa en contra de él. No, lo que pasa es que hay una ley que establece que después de cierto monto usted tiene que... Entonces, esa ley es interesante que la población la conozca. Claro. No solamente de cierto monto, hay que conocer al cliente independientemente del monto que sea. Lo del monto es para el llenado del formulario y la aplicación del artículo 64 para los dealers que no pueden recibir más de 500,000 pesos en efectivo en el dealer, aunque el artículo 64 está en el día, sí, pero está en suspenso en el artículo 64, está suspendido hasta tanto se emita un reglamento del mismo artículo. Es algo que lo hemos comentado aquí, que no sabemos el alcance realmente legal que tiene esto, porque quien lo suspende es el decreto 408-17, suspende el artículo de la ley hasta tanto se emita un decreto. No sé qué tan legal es. Pero entonces esa parte del día yo no me había percatado, porque la ley es 500,000 pesos en el día. Es decir, y si el que hizo la ley hizo la trampa, y entonces lleva la mitad hoy y la mitad mañana. No, porque es 500,000 pesos siempre, es decir, solamente una sola vez por cliente y transacción. Ok. Es decir, si es otro carro, serán 500,000 pesos más. Pero también en la misma ley, en el decreto, se especifica que si vas al banco y depositas en la cuenta del dealer el dinero, pueden ser más de 500,000, puede ser la cantidad que desees. Claro, el banco porque ya el banco tiene una regulación y tiene mecanismo de... Y todo esto. Y tú como dealer o la empresa dealer también tiene el deber de conocer a su cliente, aunque el dinero sea transferido, pago en cheques o depositados en su cuenta. ¿Y esa es la situación? ¿Qué tenemos para hoy? Las tres noticias de lavadodinero.com que entendemos más importantes de la semana pasada es la nueva sentencia a Ignacio Lula da Silva. Esta vez es por la reparación de una casa de verano por parte de las constructoras que supuestamente en pago de esos favores le arreglaron o le adecuaron sin que haya un pago, sin que no hubo ninguna razón, ellos lo hicieron y supuestamente han demostrado. Este es un juicio en primera instancia, puede ser apelable y entendemos que sus abogados van a apelar. La sentencia de 12 años y 11 meses. Wow. Pero recuerda que él está condenado también a 12 años y un mes por el recibir un apartamento en una zona en las afueras de Sao Paulo. Esto es de las cosas que se le suman. Hay 2 juicios más incluso en contra, 2 acusaciones más en contra de Lula, y veremos dónde va a parar todo esto. La segunda noticia es una noticia bastante interesante, es la acusación del ex embajador colombiano en Venezuela y en Malasia, Fernando Marín Valencia. Es acusado de ser el cabecilla del carrusel de la contratación. Esto es un carrusel de movimiento de dinero que aportó, según la acusación, por dinero ilícito, producto de la corrupción, básicamente de Samuel Moreno Rojas, que era el ex alcalde de la ciudad de Bogotá. Y este ex embajador fue quien hizo la ingeniería financiera de lo que se conoce como el carrusel de la contratación, moviendo supuestamente 60 millones de dólares hacia el estado de la Florida para un proyecto inmobiliario. Y se cree que se ha movido o movió más dinero todavía. ¿La acusación es federal? Sí, hay acusación federal también. Hay acusación en la Florida como también
en Colombia. En Colombia, pues eso complica ahí. Complica bastante. Imagínate, ahí habrá pedidos de extradición y Colombia tiene... Generalmente tienen esa característica los delitos en términos financieros, que son transnacionales. Sí, que casi generalmente, como si impactan en una economía específica, esa economía también puede ser objeto de persecución. Y fíjate que el movimiento del dinero es básico en los procesos de lavado, porque eso genera más opacidad en o limita el tú determinar el origen de los fondos, que es el aspecto básico para tú demostrar el delito, el origen del dinero. Por eso la máxima, el axioma en la investigación financiera es seguir el dinero, follow the money, seguir el dinero hasta dar de dónde, cuál es el origen del dinero y los destinos en la colocación del dinero. Esto es básico. La última noticia que hemos escogido es que el FBI la semana pasada allanó al Banco San Juan Internacional, ubicado en Guaynabo, producto de una acusación de lavado de dinero por manejo de fondos a personajes vinculados al gobierno de Maduro, al gobierno de Venezuela. Pero cuando hablamos de Guaynabo, ¿estamos hablando de Puerto Rico? Puerto Rico, sí. Entonces, un banco en Puerto Rico. Un banco de Puerto Rico, personas vinculadas a Maduro. Al gobierno de Maduro, vamos a llamarle así. El Banco San Juan Internacional, ubicado en Guaynabo, fue intervenido por el FBI. Y se está investigando este banco. Dicen que habrá otras investigaciones en otras entidades financieras de Puerto Rico e Islas Vírgenes, que ha emitido un comunicado al FBI y el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, diciendo que han iniciado una cruzada para determinar el origen de fondos y el destino de fondos que han salido desde Venezuela y que presuntamente se han colocado en entidades financieras tanto en las Islas Vírgenes norteamericanas como en Puerto Rico. Así que esto tendrá sus consecuencias también. No, y en el momento que vive Venezuela, ahí es más conflictivo aún. Más aún. Quiero también llamar la atención con relación a que en este mes, finales de este mes o principios de marzo, Europa emitirá, como todos los años, su lista de paraísos fiscales. En esta ocasión, al parecer, se está manoseando la idea de volver a incluir a Panamá en esta lista. Eso ha llamado mucho la atención, lo comentamos en el lunes pasado, y quería simplemente citar cuáles son los paraísos fiscales que la Unión Europea, no la Unión Europea, no, los paraísos fiscales de la ODCE, de la Oficina para Desarrollo y Cooperación Económica. Esto para que los televidentes estén informados. Cualquier tipo de negocio que se hace en estas islas se consideran paraísos fiscales y están sujetos a una debida diligencia ampliada en cualquier parte del mundo. Antigua y Barbuda, archipiélago de Svalbard, colectividad territorial de San Pedro y Miguelón, estado de Burein Darsalam, Kuwait, Qatar, estado independiente de Samoa Occidental, Granada, Hong Kong, Islas Kitts, Islas Cook, Islas Pitcairn, Henderson, Dush y Eno, Islas Salomón, Lubuán, Macao, Mancomunidad de Dominica, Mancomunidad de las Bahamas, Reino de Bahrein, Reino de Hachemi de Jordania, República Cooperativa de Guyana, República de Angola, República de Cabo Verde, Islas Marshall, norteamericanas, República de Liberia, República de Maldivas, República de Mauricio, República de Nauru, República de Seychelles, República de Trinidad y Tobago, que está incluso en lista gris, República de Vanuatu, República de Yemen, República Libanesa, Líbano, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Ascensión, Tristán de Cunha,
y Santa Lucía y Omán, es decir, la Sultanía de Omán. Estos son los 37 paraísos fiscales considerados como tales por la ODCE, y recuerden que la ODCE tiene como parámetros cuatro variables para considerar si una entidad, si un país o territorio es paraíso fiscal, y son los siguientes: si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. Asimismo, si no hay impuestos directos, pero sí indirectos, y se utilizan, esto lo asume en función de ciertos detalles, pero los tres siguientes son, disculpe, aquí me perdí. Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países con relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. La siguiente es si se permite a los residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Y la tercera es, como había dicho antes, si no hay impuestos directos o indirectos y estos están focalizados a extranjeros, básicamente, es decir, a personas que no son de ese territorio o de ese país en cuestión. ¿Significa que esos países que son declarados paraísos fiscales, eso no es una buena reputación? Bueno, hemos siempre dicho aquí que el hecho de que una persona mueva dinero por un paraíso fiscal no quiere decir que esté evadiendo impuestos necesariamente. Puede hacer que lo utilice. Pero no es una mala reputación el hecho de que países... Es una mala reputación porque se toman y se asumen por muchos desaprensivos para lavar dinero, para evadir impuestos. Pero y reciben entonces mayor fiscalización en términos de los organismos internacionales, ¿verdad? Sí, eso sí. Ahora mismo usted sabe que están en el ojo, en la mira, en los organismos internacionales, y las normas internacionales se han tornado más rígidas con el tiempo, pero no van a desaparecer. No van a desaparecer porque el sistema de paraísos fiscales fue creado por el mismo sistema, y entonces sería sistémico que desaparezcan. Es algo que parece contradictorio, pero es el sistema capitalista mismo que lo ha creado. Se puede utilizar como escudo fiscal para la elusión de impuestos, pagar la menor cantidad de impuestos. ¿Y cómo se convierten posible. los países en paraísos fiscales? ¿Eso obedece a una política del propio Estado o de manera natural los inversionistas o las personas que se dedican a esto van mirando esos? La historia es que el mismo sistema la fue creando, y básicamente fíjate que la mayoría de los paraísos fiscales que te cité fueron o son territorios ingleses, una característica. Okay. Y era parte de una idiosincrasia, pudiera ser, en términos financieros. Idiosincrasia, es más bien quizá en la idiosincrasia del sistema. Sí. Es decir, en los movimientos de dinero. Recuérdate que Inglaterra, Gran Bretaña, un imperio con territorios en todas partes, en todos los continentes del mundo, tenía que mover dinero, y entonces fue creando esos cotos, ¿verdad? Y esos cotos han sido, se asumieron con este tipo de modelo de bajos impuestos o no impuestos, pero lo peor de todo esto es cuando no comparten información, cosa que ya ha ido mejorando con el tiempo por las normas internacionales y por las imposiciones que se le han hecho. De ahí a desaparecer habrá un largo trecho, porque ellos comparten información para asuntos relativos a narcotráfico, terrorismo, pero para evasión fiscal ellos dicen que no tienen que compartir porque no está tipificado en sus legislaciones, aunque todos han dicho que ellos le exigen a sus clientes que presenten sus declaraciones fiscales en sus países de origen y para darle cabida. Por ejemplo, hace mucho también que los paraísos fiscales no ofrecen las cuentas anónimas, las cuentas que se llamaban cifradas y anónimas, es decir, que no solamente aparecía una numeración. Ya hace más de 20 años que los paraísos fiscales no están ofreciendo este servicio, pero lo ofrecían desde antes, y ahí todavía existe cuentas o productos financieros cifrados. Cifrados, que son secretos, que no se ofrece la información. Datan de la época y no han podido ser reconvertidos a nominales.
Estos son de los detalles que con el tiempo irán desapareciendo, pero que nosotros dudamos mucho que los paraísos desaparezcan. Eiromi, se está discutiendo en este momento en el Congreso Nacional la ley de régimen electoral. Sí. Y dentro de las las novedades que tiene, es que se está proponiendo transparentar los aportes de campaña. Es decir, que a la hora que una persona, empresa, haga un aporte determinado a una campaña electoral, se diga el monto y se dé públicamente el nombre de los aportes. Partiendo de esa dinámica, que ya de manera institucional se reconoce que los partidos políticos pudieran recibir dinero de grupos sociales o grupos económicos, ¿cómo ve la ley de lavado a los partidos políticos? ¿Son entes, pudieran ser entes que haya que hacerle la debida diligencia o están exentos de toda dinámica de lavado? ¿No pudieran los partidos políticos convertirse en instrumentos de lavado de activos frente a esta dinámica? Sí, y de muy alto riesgo, debido a que en política las operaciones se realizan básicamente en efectivo. Nosotros en Participación Ciudadana, o sea, que soy miembro del Comité Coordinador del Comité Nacional de Participación Ciudadana, hemos solicitado al Comité Nacional contra el Lavado de Activos la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados, porque la ley no lo prevé como sujetos obligados. Sé que la intención de la inclusión de esto que acabas de decir, de que se transparente quiénes son los aportantes del dinero, ayudará muchísimo, pero también debe obligarse a los partidos a reportar si están recibiendo más de $15,000 o su equivalencia en moneda nacional. O los partidos o los candidatos, porque por ejemplo un partido o por ejemplo una persona le puede hacer un aporte directo a un candidato. Claro, y esto no pasa por el partido. Y además que todos sabemos que hay una serie de movimientos externos que son de movimientos de recaudación, como afluentes, ¿verdad?, que van al candidato en un momento. Y la debida diligencia, por ejemplo, al encargado de recaudación, la persona que sea. Y que tengan un oficial de cumplimiento que se encargue de transparentar. Todo esto es muy positivo, porque esto ayudará también a que ese partido que llegue al poder asuma esas metodologías y esas costumbres de transparencia, porque desde antes lo está haciendo. ¿Qué se da en otros países? Por ejemplo, ¿está incluido los partidos políticos dentro de...? No en todos los países está incluido. Lo que sí hay un régimen de cuota, o mejor dicho, no de cuota, sino de recepción del dinero y transparentar la recepción del dinero. Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos hay que transparentar todo esto y los aportantes incluso salen los registran en el IRS. Por ejemplo, cuando depuras a un norteamericano, sale ahí a qué partidos políticos esa persona ha aportado dinero. Y es muy interesante, ahí tú te das cuenta también de los perfiles de la persona, porque si aporta al republicano, entonces republicano, si no al demócrata o al que aporte. Y eso te denota a ti el pensamiento de esa persona, si es conservador, si no es conservador. Es parte de los tips que se utilizan para conocer mejor a los clientes. Y en caso de que para incluir a los partidos políticos habría que hacer una modificación a la ley. No, para incluirlo como sujeto obligado basta que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos emita una resolución y lo incluya, porque la ley misma le dio esa facultad al Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Muchos dicen que es inconstitucional porque no se puede incluir en una ley colegiadamente algo si no es el Congreso. Sí. Pero la ley le dio esa facultad al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, así como le ha dado facultad a la Junta Monetaria, por ejemplo, de emitir regulaciones con carácter de ley. Pero el Comité Nacional de Lavado de Activos no se va a tirar esa cueva encima, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya está solicitado por nosotros y creo que otros... Es decir, ya ustedes lo solicitan, en el marco de lo que se ve, de lo que se vislumbra en la ley de régimen electoral, ya ustedes plantean la posibilidad de que se ingresen los partidos. Sí, y no solamente eso, sino que, como te he dicho, en términos particulares lo solicitamos para que se incluya en la 155-17. ¿Pero es una modificación a la ley entonces? No, que te digo que la misma ley le da esa facultad al Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Ahora, nosotros también hemos emitido la opinión con relación a la ley que se está observando ahora mismo de régimen electoral, de que los partidos deben de transparentar sus fondos y deben de reportar en función de la ley 155-17, lo que los hace entonces sujetos obligados.
Aunque la ley de lavado de activos es una ley muy reciente, prácticamente una ley, que tiene un año. Sí. A un año, ¿cómo nosotros pudiéramos ver que es la aplicación, si hay algún tipo de respeto, si los sujetos obligados tienen el nivel de responsabilidad que la ley le otorga, partiendo de que se pudieran ver envueltos en cualquier situación en términos legales? Si hay ese nivel de conciencia. Yo considero que históricamente ha sido una de las leyes que más rápido se ha ido aplicando y que más conciencia ha ido generando. Todo por lo que ha implicado y todo también por el trabajo, el excelente trabajo que han hecho las autoridades, la Unidad de Análisis Financiero y todas las autoridades competentes, Dirección General de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos, de Valores, todos los órganos que son autoridades competentes en sus sectores han desarrollado un trabajo excepcional, un trabajo positivamente excepcional. El nivel de conciencia que se ha ido generando para mí es histórico. Falta mucho, porque mucha gente incluso interpreta cosas que no son y nos toca a cada momento aclarar y esto. Tenemos el personal, es decir, tenemos sí, el material humano que conoce, que maneja el tema. Sí, la Unidad de Análisis Financiero ha hecho un trabajo enorme, incluso se entrena constantemente, que es algo que esto nunca las entidades... Sí, ¿cuáles son los parámetros que tenemos aquí? Por ejemplo, ¿con relación a qué país? Con relación a qué país nosotros porque siempre se usan referencias con la aplicación de... Mira, nosotros estamos en la clasificación de lavado en el mundo, estamos en riesgo medio alto, perdón, en riesgo medio ya, medio normal. Antes estábamos en riesgo medio alto, ahora estamos en clasificación de riesgo normal, que en los límites con riesgo medio alto, claro está, pero hemos mejorado y lo que lo ha hecho mejorar es esta ley, es una ley que está estructurada con todos los parámetros de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, aunque tiene sus debilidades en torno, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales, que no están incluidas y debieron incluirse, y lo hemos dicho aquí varias veces, y una que otra cosa más, pero bueno, nadie puede hacer todo, ¿verdad? Perfecto. El trabajo ha sido buenísimo, excelente, inconmensurable para lo que teníamos antes, en un tiempo récord, y creo que las cosas marchan muy bien, definitivamente. Airomi, gracias. A sus órdenes, don Daris. Ahí nos seguimos viendo. Feliz semana. Gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Airomi Castro, quien es economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros, y a ustedes lo encontramos mañana en una nueva edición de